Sí, sí, sí. ¿La grabás Ahí vos podés entonces, empezar a Leandro? compartir, Maxi. Dale, dale. Bueno, entonces, buenas tardes para todos y espero que sea de utilidad. Un poco estoy Sí. cubriendo yo hoy día a Tere, que es en realidad Tere es la titular y la que sabe más de este Mira, tema. ahí te paso con la gente de recaudación que es la encargada de eso. Pero De bueno, ella obviamente nada. está de licencia ahora, si tenemos suerte en breve ya volverá con nosotros, pero mientras tanto nos vamos complementando dentro de la dirección y por suerte yo he estado bastante tiempo en este tema, así que puedo dar una mano y junto con Dani que trabaja con Tere. Les comparto a partir de ahora el PDF como para ir viendo los puntos de los que vamos a ir charlando. ¿Me dicen si lo ven? Sí, se ve Sí, Maxi. se ve. Sí, Dale. Maxi. Ahí le pongo para que lo... Ahí está, ahí está. Ahí quedó centrado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me Sí, escuchan? perfecto. Sí, Bueno, sí. alguno que me Escucho y vaya se ve. avisando si se cae el audio por las dudas, porque recién se me desconectó eso. Bueno, entonces, el título del taller es Reuso en Acre. Y bueno, es una capacitación interna del DGI y está un poco orientado, esto vendría a ser una charla inicial o básica, teniendo en cuenta de que conectan y van a estar presentes compañeros de todas las áreas, así que tal vez hay alguien que la tenga muy clara en el tema, en algunos puntos se puede llegar a aburrir un poquito, pero bueno, la idea es que todos estemos con la misma base de conocimiento del tema para en un futuro poder ponernos un poco más específicos. Vamos entonces con algunas obviedades que por ahí, no por ser obviedades, dejan de ser importantes y que es dejar claro que lo que nosotros vamos a plantear como reuso es el reuso sin la H en el medio, o sea que sería utilizar algo que ya fue utilizado anteriormente. El otro tiene otra acepción que no aplica a nosotros, el reuso con H entre la E y la U. Bien, entonces específicamente para nuestro tema, nosotros lo que hacemos es entender reuso como que estamos dando un nuevo destino a volúmenes de agua que previamente ya fueron destinados y utilizados en otro fin, básicamente. Vamos desarrollando el tema y nos vamos a ir después a la parte más importante que tenemos nosotros que atiende a reuso. Mendoza cuenta con el recurso hídrico limitado, no es ninguna novedad. Bien, y obviamente por las condiciones climáticas que se vienen dando a lo largo de los años, ese recurso cada vez disminuye más, en contrapunto con el incremento de la población que demanda más cantidad de ese recurso. Y no solamente lo demanda en cuanto a agua para servicios de abastecimiento poblacional, sino que obviamente al crecer la población, crece la demanda de alimentos, crece la agricultura y bueno, la demanda es general. Entonces, en ese contexto, hay dos herramientas fundamentales que nosotros tenemos que fortalecernos en eso, y que es la eficiencia en el uso, en el primero, en el segundo, en el uso, en la cantidad de usos que le demos, y en el reuso, que es justamente de lo que trata este tema. Bien, entonces, ¿cuál es o qué tipo de reuso se hace hoy en Mendoza? Hay muchas formas, cuando uno busca información en páginas de internet o aparecen láminas y dibujos en donde aparecen diversas formas en las que se puede plantear el reuso, depende de la parte del mundo en el que estemos y del contexto socioeconómico en el que estemos. Nosotros tenemos uno particular y por eso los tipos de reuso que se hacen en la provincia son básicamente dos. Uno que es algunas instancias de recirculación industrial. Un ejemplo puede ser industrias que utilizan agua para refrigeración y que recircula el agua dentro de su propio sistema. Ese es un modo de reuso.
Y el otro, y eso en realidad implica muy poco volumen en general del departamento o de lo que nosotros atendemos. Y el más importante y el de mayor volumen, que es el reuso agrícola con restricciones, que ese es el que nos ocupa mayormente, o nos va a ocupar en esta charla. Hay reusos como por ejemplo en lugares se da el reuso que tratan el agua y la vuelven al sistema de agua potable. Eso lamentablemente aún no sucede en nuestra provincia, ni tampoco, tal vez un menor grado de tratamiento, pero para ganadería. Ese reuso aún no existe acá. Entonces nosotros tenemos dos ramas fundamentales, que es algunas instancias de recirculación industrial a nivel interno de las industrias, y después, a partir de ahí, si sale de ahí, de ese sistema, es reuso agrícola con restricciones. Bien. Y entonces tenemos dos tipos de reuso agrícola con restricciones, que serían las acres de industrias, o sea que son los efluentes tratados de la propia industria, que hacen normalmente, si bien yo les hablo en la parte generales, hay excepciones en todos los casos, pero las industrias normalmente tienen su propio acre y en él disponen los efluentes tratados para evitar el vuelco a cauce, que es lo que se venía haciendo hasta hace no mucho tiempo. Era casi la práctica única, de descargar los efluentes a un cauce. Hoy por hoy, por suerte y por un trabajo bastante arduo, mayormente del Departamento General de Irrigación, se ha ido persuadiendo o convenciendo a las industrias de que tienen que hacer, más allá de los beneficios que tienen propios para ellos, tienen que hacer reuso dentro de predios de ellos mismos, o hacer convenios con algunos propietarios cercanos para poder disponer esos efluentes tratados y que no vayan a parar a un cauce, justamente porque las calidades del agua que erogan no son las mismas con las que lo toman. Entonces, eran acres industriales, y después tenemos el volumen más grande y más importante en cuanto a reuso, que son las acres de efluentes cloacales tratados. Entonces, vimos recién que hablamos de el reuso en industrias. Ese agua que se reusa, mayormente la fuente es de pozos de agua. Obviamente siempre Nosotros somos el Dalvia, nena, indicamos que es mayormente eso. Existen algunas industrias tal vez que tengan captación desde algún arroyo o de algún río, pero mayormente la fuente de agua para industrias es agua subterránea, que después se reusa en riego de cultivos restringidos. Y en cuanto a las acres de efluentes cloacales tratados, la fuente mayoritariamente es superficial. Básicamente porque las dos plantas más grandes que tenemos de tratamiento de efluentes cloacales reciben agua que originariamente en las plantas depuradoras, en las plantas potabilizadoras, perdón, su captación es de agua superficial. Entonces por eso es que mayoritariamente esa es la fuente. Si bien plantas, por ejemplo, se me ocurre ahora la de Santa Rosa, el agua que recibe la planta depuradora de Santa Rosa proviene de pozos, pero en el volumen general es menor ese valor, por eso que está expresado como mayoritariamente. Vamos entonces, veamos cuáles son los beneficios que nos da hacer el reuso. Es incrementar la superficie cultivada, ¿sí? Que puede ser para liberar agua viva, ¿sí? O no sobreexplotar los acuíferos en el caso de que se trate de agua subterránea. Proporcionar nutrientes a los cultivos. Muchos saben que el agua de efluentes cloacales tratados tiene altos contenidos de nitrógeno, de fósforo, potasio, que son, siempre y cuando no se pasen los valores, son bastante beneficiosos para los cultivos. Entonces, ahí tenemos un beneficio a partir de las aguas de efluentes cloacales tratados. Evitar la contaminación de cauces. Si nosotros logramos disponer en un lugar conocido y controlado esos efluentes no van a cauce y por lo tanto mantenemos la situación controlada y evitamos contaminación. Y también se posibilita un tratamiento adicional del efluente, dado que la parte en la que el cultivo absorbe el agua y modifica o absorbe su contenido,
y los nutrientes y los elementos que puedan estar en ella, eso se considera como parte del tratamiento y por lo tanto también se cuenta como un beneficio para la actividad. Este es un dibujito, un gráfico que está en el Aqualibro y que es bastante representativo y que también nos sirve para dejar en clara cuál es nuestra jurisdicción en todo este tema, que a veces no está, bueno, nosotros a nivel interno la tenemos clara, pero por ahí no tanto para afuera, y que si ustedes ven el dibujito, bueno, hace el río que viene de la montaña, y hay un puntito verde, que dice agua cruda, y hay un puntito verde. Hasta ahí llega la jurisdicción del Departamento General de Irrigación, que es en entregarle al operador, a quien vaya a encargarse de potabilizar el agua y de controlar su calidad para entregársela a la población. A partir de ahí, o en ese punto se entrega, se hacen controles de calidad. Dentro de la Dirección de Policía del Agua hay un departamento que se llama Abastecimiento Poblacional, que controla la calidad en las aducciones de las plantas, para este caso que está planteado en el gráfico, que es de captación superficial, y nosotros ahí le entregamos la dotación acordada al establecimiento potabilizador, y desde ahí sale de jurisdicción, por lo menos, el Departamento General de Irrigación, y entra el EPAS, que es quien controla esa potabilización, la distribución dentro de la población, por eso siguen habiendo puntitos rojos, y hasta que llega, después de que es captada por la red colectora cloacal, llega el efluente o el agua a la planta de tratamiento o a la planta depuradora. Hasta ahí sigue siendo jurisdicción del EPAS el control, y la responsabilidad o la operación puede ser de AISAM o lo de los municipios, o hay operadores privados también en algunas situaciones. Una vez que el agua es tratada y que su calidad es adecuada, ya vamos a ver cuál es la reglamentación, que de eso nos va a hablar Daniela, la reglamentación respecto de cuán adecuada o cuáles son los parámetros de calidad que debe tener el agua. A partir de ahí, a la salida de la planta depuradora, recién retoma otra vez el control o la jurisdicción del Departamento General de Irrigación. Y ahí entra, entonces, en cuestión lo que conocemos como las ACRES. ¿Qué es, entonces, un ACRE? Si bien seguramente la mayoría ya lo sabe, pero es un área de cultivos restringidos especiales. Esas son las palabras que componen la sigla, y que como el género lo toma de la primera palabra que compone la sigla, si hablamos de un acre decimos que es el acre, y si hablamos de varias decimos que son las acres, porque es un área o son las áreas. Básicamente por eso me escuchan decir las acres o el acre. Es porque tratando de respetar la regla de gramática del idioma, nada más. Bien, nos vamos a concentrar entonces en esto porque representan del reuso total que se hace, más del 95% del volumen son efluentes cloacales tratados, por eso nos vamos a enfocar un poco más en esto. Y por el tiempo que tenemos también. Entonces, ¿qué es lo que implica o qué es lo que debemos tener en cuenta cuando hablamos de las ACRE? Que son cultivos implantados y que se encuentran reglamentados por una resolución nuestra, que es la 400, que es del año 2003, del HTA, y esos cultivos implantados se consignan mediante declaración jurada. Las personas que hacen uso, las propiedades que utilizan los efluentes tratados para producción agrícola o para regar, deben consignar en una declaración jurada la superficie en la cual lo están utilizando y qué cultivos están produciendo. Todo esto porque, ya nos va a contar Daniela, porque esto está regulado y especificado en la resolución 400 que tenemos nosotros, que es del Departamento General de Irrigación. Las grandes ACRES, que en este momento grandes ACRES son dos, tienen, desde ya hace bastante tiempo, tienen una inspección de cauce que administra técnicamente y contable lo que dentro de ella sucede.
funcionan exactamente igual que una inspección de cauce de todas de las que conocemos nosotros. De hecho, entran dentro del grupo de inspecciones de cauce, y si no me equivoco, me parece que uno de los inspectores de estas ACRE está en la charla. Así que es buenísimo eso también. Y bueno, obviamente generan su propio presupuesto de operación y de mantenimiento. Y tienen que, la única diferencia que tienen respecto de las demás inspecciones de cauce es que tienen que cumplir con esta norma que hablamos más arriba, que es la resolución 400, para cumplir con todos los controles que se tienen que considerar para este tipo de efluente que no son aguas claras. Bien, y estas áreas que están siendo utilizadas o para producir con estos efluentes, normalmente se da que son tierras sin derecho de riego superficial. Son abiertas y están definidas por un sistema de riego que las abastece. Y está la ubicación o la estructuración de la zona de riego está siempre dada por la topografía del terreno. O sea, no hay, si bien hay situaciones de bombeo para cambiar, para vencer, digamos, obstáculos de altitud, pero mayoritariamente está dada siempre están aguas abajo de las plantas depuradoras. Ahí hay un mapa que, si bien está lo vemos bastante chiquito y poco se alcanza a leer, depende del tamaño del monitor, pueden leer o no las plantas que tienen en la columna que está a la derecha. Están todas las plantas de tratamiento de la provincia, y hay el color implica abajo en la referencia está, que son las que están en verde son ambientalmente aceptables, en amarillo las que están regularmente aceptables o que están con proceso de mejora, en color naranja son regularmente aceptables, y en color rojo las ambientalmente inaceptables. Algunas de estas instancias o estados varían de acuerdo a la época del año, y por eso se trata de mantenerlo lo más actualizado posible. Esto está dentro de este mapita, si lo quieren ver con mayor detalle, lo van a encontrar en el observatorio, dentro de la parte de reuso. Creo que no tiene la tablita con el detalle de cada una de las plantas depuradoras, pero me parece que cliqueando dentro de cada punto aparece el nombre, así que si a alguno le interesa o se interesa más en detalle en conocer la ubicación de cada una de ellas y ahondar en esto, pueden entrar por ese lado y lo van a poder ver. Era ponerlo acá como para que tuviesen una idea cuál es la distribución a nivel provincial de todas las plantas que tenemos, y más o menos ven que tiende más a naranja que a verde el general de los puntitos. Esperemos algún día acercarnos a un color más verde en este aspecto. Bien, entonces enfoquémonos en las dos plantas más grandes que manejan casi el 90% del volumen de efluentes cloacales tratados, y que, para que más o menos la mayoría las conocen y han ido, algunos han ido tantas veces que ya no se acuerdan, pero para el que no las conoce, son las plantas depuradoras de Campo Espejo y la depuradora de Paramillas. Ahí ven la ubicación, la manchita gris o blanca de la ciudad de Mendoza, y hacia el norte está la planta de Campo Espejo, y un poco más hacia el noreste ven en la imagen satelital, si comparan con el tamaño de la ciudad, ven, más o menos pueden tener una idea de la dimensión que tienen, y sin tal dato de la cantidad de hectáreas que ocupan las lagunas, para que tengan una idea de la magnitud de lo que son las plantas esas de tratamiento. Esa es una foto un poco más cercana de lo que es la planta de Campo Espejo. Son 13 series de 3 lagunas cada una, y la siguiente es la planta de Paramillo. Y bueno, la planta de Paramillo tiene una particularidad que se construyó en 2 etapas. La primera, que es la parte que se ve más bonita y cuadriculada a la mano izquierda, y después, por una situación de crecimiento del volumen de agua que llegaba, tuvo que armarse las lagunas grandes, esas que se ven un poco de varios colores ahí a la derecha, y que así funciona al día de hoy, y que hoy día yo sé que está en proceso de ampliación, no sé qué grado de avance tendrá, pero esto va a crecer. Esta planta va a crecer
en su superficie y obviamente en el volumen que eroga. Un poco de imágenes para que tengan, para los que no han estado nunca, un poco tengan una idea de las dimensiones de las lagunas. Se ve en una de las fotos se ve una camioneta para que tengan una idea. Y esos son algunos canales, el canal de conducción. El canal que se ve arriba a la derecha es el de ingreso, eso es efluente crudo, ese canal impermeabilizado. Y todos los demás que se ven con el líquido verde, eso ya es salida. Ese es el agua que sale y que ya va a utilizarse en riego de cultivos. Bueno, hay algunos cultivos. Esta es una plantación de forestales. Esto es Paramillo, como para más o menos compartirle algunas imágenes y que estén, no sea todo tan imagen satelital. Esto es un canal de distribución de la inspección Paramillo. Ahí a la derecha se ven algunas vides. Esas vides se regaban por lo menos hasta hace un tiempo, no sé si todavía están ahí, pero por goteo. Y a la izquierda se ven algunos olivos también. Todo eso está irrigado con efluentes tratados. Y bueno, metámonos ahora en algunos números como para tener alguna idea de las magnitudes de los volúmenes y de lo que estamos hablando. Tenemos una población en la provincia que está cerca de los 2 millones de habitantes y la superficie servida, en este caso sería que tienen servicio de cloaca, es de aproximadamente el 70%. Eso se calcula que el vuelco por persona por día es de 0.28 metros cúbicos, para ser un poco más gráfico serían 280 litros por día por persona. Esto hace un total de más o menos unos 370.000, 372 creo que la cuenta exacta, tomando en cuenta los números anteriores, pero bueno, 367 está ahí, son metros cúbicos día de efluente que va a reuso. Esto representa un caudal de 4.2 metros cúbicos segundo. Es un arroyo o un pequeño río ese caudal. El volumen es realmente importante. Y ese volumen da por cálculos y por estimaciones y cálculos, precisamente con evapotranspiración y otro montón de variables que se tienen en cuenta, arrojan una superficie posible de irrigar en verano de 6.700 hectáreas. Y en invierno se podrían regar 24.000, un poco más de 24.000 hectáreas. Esa sería la disponibilidad de agua, o la superficie que podríamos nosotros disponer para hacer reutilización de efluentes. Cloacales tratados, siempre hay otro tipo de... Bien, y acá tenemos un poco la distribución por subdelegación. Ahí tienen los números más o menos entre volumen diario de efluentes, el reuso potencial en verano, que el reuso que se podría dar en verano, las hectáreas que podrían regarse, el reuso existente, o sea, esto es para el caso ahí van viendo el margen que puede haber para crecer en cuanto a reuso cada una de las subdelegaciones o de las cuencas, y la cantidad de acres que hay en cada una de esas cuencas. Bueno, abajo está la aclaración, que dentro del río Mendoza se encuentran las dos acres grandes, que son las que vimos en las imágenes, que son la de Campo Espejo y Paramillo, y que representan el 88% del total de la provincia. Y por suerte, son las que están más cerca o casi ya en cuanto a superficie utilizable en verano, de acuerdo al volumen en que manejan, están casi cubiertas en su totalidad las hectáreas que podrían ser irrigadas para esas inspecciones de cauce, para esas plantas de tratamiento, que justamente por la necesidad de ordenarlas es que ya hace bastante tiempo que cuentan con una inspección de cauce, y eso facilita mucho los trabajos, las tareas, incluso el control y el conocimiento de la información de lo que sucede en esos acres. Ahí tienen, abajo se ve la planta de que hablamos recién de Campo Espejo, y la mancha verde es la superficie que hoy día cuenta con riego a partir de la planta con efluentes tratados.
Esto, como dijimos, bueno, cuentan ya con una inspección de cauces, son más o menos unas 3.000 hectáreas que están empadronadas, y hay una situación particularmente que diferencia una inspección de la otra. Hablamos siempre de Campo Espejo y de Paramillo. La inspección de Paramillo se llama Acre Lavalle, no se llama inspección Paramillo, si bien muchos la conocen así, pero en realidad se llama Acre Lavalle. Y la diferencia sustancial que tienen entre ambas es la cantidad, el número de usuarios que cuenta cada una. Y que eso trae ciertas complejidades en algunos casos o ciertas facilidades. Sería, en este caso, el Acre de Campo Espejo tiene 251 al momento de armarla. Eso suele variar a veces levemente, pero bueno, más o menos son 250 usuarios, lo cual hace un poco dificultosa la organización. Asambleas bueno, no se da nunca que estén todos, pero es más difícil de ponerse de acuerdo. Estas son fotos de algunos cultivos ahí de esa inspección, dentro de esa inspección, y acá tenemos la zona de reuso de la planta Paramillo, que como les dije se llama Acre Lavalle. El Acre Lavalle tiene para hectáreas que cuentan con permiso anual, tiene 2.500, no sé si eso habrá variado en estos últimos meses, pero está más o menos en ese número, y que son básicamente las hectáreas que se pueden regar durante todo el año, y especialmente en verano, que es cuando la Sí, demanda estoy aumenta. escuchando al Maxi Viola, pero no sé si salgo o no, pero bueno, por lo menos estoy escuchando. Sí, sale, lo escuchamos, creo, por la voz, creo que es Rodolfo. Sí, es Rodolfo. Sí, es Rodolfo, lo que Bueno, pasa es que tenía le problemas damos con la el... bienvenida, entonces creo que los tenemos a los dos inspectores de las dos inspecciones de cauce, lo cual es buenísimo y que nos va a servir también por si alguien tiene consultas al respecto cuando terminemos la charla o en algún momento de la charla, porque tenemos a los dos inspectores y Rodolfo... Hola Maxi, ¿cómo te va? Carlos Mota te habla. Carlos, sí lo vi, por eso lo mencioné recién. Carlos Mota es el inspector de Acre Lavalle y Rodolfo Pérez, el inspector del Acre Campo Espejo. Los dos son los que hoy día cursan la experiencia, la responsabilidad de llevar adelante estas dos inspecciones, que son todo un desafío dentro del departamento, pero que ya tiene bastante experiencia en el tema. Maxi. De lo que les comentaba recién de la dificultad de lidiar, entre comillas, con muchos usuarios, de eso les va a poder contar Rodolfo Pérez, que es el que tiene los 250 regantes dentro de su inspección. Y por otro lado tenemos, bueno, el Acre Lavalle, que es el acre que riega con los efluentes de la planta de Paramillo, que tiene 2.500 hectáreas más o menos para riego anual, y en verano específicamente, y en el invierno aumenta considerablemente su superficie. No sé en qué yo tengo 4.200, pero creo que están en un número bastante, o un poco mayor que eso hoy día, y que debería, también tiene posibilidades de crecer, porque en invierno normalmente sigue sobrando agua en esas zonas. La facilidad, si cabe, para este caso es que son solo 25 usuarios, o en ese número están, y eso hace que sea un poco más fácil la organización, es más fácil que se pongan de acuerdo, y en ese sentido suele ser más cómodo el trabajo en ese tipo de situaciones. De todos modos, ambas están bastante bien administradas y cumplen con casi con todas las requerimientos que tienen dentro de la resolución la que hablamos recién, que es la 400. Hay algunas imágenes que estas son de ahí del Acre Paramillo, un canal impermeabilizado, algunas fotos como para poder... Maxi, Sí. Maxi, Sí. un segundito para nombrar que está también el señor don Emilio Romney, que es el inspector de todo el sector del Cañón del Atuel. También, bueno, está presente en la charla. Qué bueno. Para mencionarlo quería también. O
sea que tenemos 3 inspectores presentes en la charla. Buenísimo. Simplemente eso, discúlpame. Buenísimo, y aparte son fuente de información de primera mano de lo que sucede en el territorio y actualizado, con datos actualizados al día de hoy, lo tienen ellos mejor que ninguno de nosotros. Así que se puede tal vez hacer algún tipo de consulta al terminar de algún valor o de algo, alguna situación que quieran, si ellos están disponibles, eso sería buenísimo. Así que bueno, seguimos. Y acá tenemos algunos aspectos que nosotros tratamos de remarcar, que están planteados como aspectos técnicos de diseño y de funcionamiento, a considerar que están en base a las experiencias de problemas que se han venido dando a lo largo del tiempo, y de esto ya casi, que son casi 20 años desde que arrancó por lo menos la utilización de efluentes allá en la zona de Paramillo y calculo que por ahí también en la zona de Campo Espejo. O sea que se han ido resolviendo algunas dificultades, y en base a eso tratamos de remarcar algunos aspectos técnicos para que cuando se tenga que diseñar algún nuevo acre o se tenga que pensar en alguna zona de reuso, tratar de evitar cometer algunos errores o de evitarnos algunos problemas que pueden venir por algunas de estas situaciones. Un poco los tres puntos que tenemos nosotros remarcados acá son la infraestructura, los caudales y la calidad. Rápidamente tratamos, para que no se haga mucho más largo y que Daniela pueda continuar con su parte, de remarcar algunos aspectos de cada uno. En cuanto a infraestructura, la dimensión tanto de los canales de conducción, o sea, de la red con la cual se va a salir de la planta de tratamiento hacia la zona de reuso, tiene que ser acorde al volumen del efluente. Esto por ahí puede parecer obvio, pero el inspector del Acre Lavalle, de la planta Paramillo, les va a saber contar con buen detalle todos los problemas que hay cada vez que hay lluvias en cuanto al canal de fuga. El canal de fuga, que nosotros lo denominamos así, es el canal que lleva, o que originalmente se construyó para sacar el agua desde la planta y disponerla en el río. Después que empezó todo este tema de alentar el reuso y que se empezó a desarrollar el tema, el canal ese sigue siendo un canal que está planteado para una parte de la planta que era, no sé si se acuerdan cuando vimos la gráfica, era la parte más chiquita. Después, cuando creció a lagunas más grandes, el canal siguió siendo el mismo. A mí me tocó estar unos años, no sé si fueron 4 o 5, en la intervención de la inspección del Acre Lavalle, y el problema más grande que teníamos cada vez que venía el invierno y si había alguna lluvia en invierno se multiplicaba, era el volumen de agua que tenía que cursar por ese canal, que estaba obviamente subdimensionado, y que no había, pasábamos por ahí días enteros esperando que el canal se rompiera y viendo cómo íbamos a hacer cuando ya se hubiera roto. Bueno, por suerte, las pocas veces que se rompió fue bastante leve y se pudo contener, pero bueno, a partir de ahí surge, yo no sé cómo están hoy día con ese tema, creo que está igual el canal de fuga, pero es un problema que cada vez que llueve porque los regantes dejan de utilizar el agua y porque a la planta depuradora le llega un caudal extraordinario, básicamente por la entrada de mayor cantidad de agua al sistema colector. Entonces eso hace que haya más agua para disponer o a la salida de la planta y obviamente menor consumo de parte de los regantes. Si la lluvia es grande y ya está muy mojado el terreno, nadie quiere regar. Entonces es un problema, y ha sido siempre un problema, el cual debería pensarse a la hora de dimensionar o de diseñar un acre, que es la red de distribución y medidas de contingencia o loops de retorno, bypass, que son todas por ahí alivios que suelen estar presentes en cualquier diseño para poder facilitar tanto el mantenimiento
o sea, si se necesita cortar una parte de un canal para hacer algún tipo de mantenimiento, deberíamos tener una posibilidad de bypassear esa parte, porque hay una particularidad que tienen este tipo de caudales, que es que no se pueden cortar. O sea, provienen de una planta depuradora que está permanente funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año, y no se puede cortar. No es como, por ejemplo, no sé, un canal que venga en el Cacique Guaymallén, que si hay que hacer un mantenimiento, se aprovecha la corta anual, se interviene el canal, no viene agua y se hace todo lo que haya que hacer. Acá no, está permanente pasando agua, y si no se hace un bypass, no hay forma de cortarlo. Desde la planta no prevén posibilidades de corta, y la planta no es, lamentablemente no la maneja el departamento, por lo tanto tiene que haber también una operación integrada entre el operador de la planta, en este caso, para estos casos del ejemplo, es AISAM en los dos casos, en las dos plantas más grandes, pero podría llegar a ser una municipalidad o algo así. Hay que integrar la operación para que puedan hacerse las obras de mantenimiento o lo que sea que haya que hacer dentro de la red de distribución, porque obviamente el fluente no se puede cortar. Eso es un aspecto importante que tiene que ver con la infraestructura y que hay que tenerlo siempre presente a la hora de encarar un nuevo desafío que tenga que ver con reuso. Y otro aspecto es el caudal. Bueno, acá tienen una foto. Esta foto es el canal de fuga del cual yo les hablo, y que es en un momento de lluvia, por eso está todo verde, y el canal está al máximo. Ahí en esa instancia es donde se ha un par de veces y ese canal está sobrelevado, o sea que está por encima de la cota del suelo. El piso del canal está por encima de la cota del suelo, o sea que cualquier rotura descarga todo su caudal en la propiedad para que esté al lado de donde se haya producido la rotura. Entonces, estas cosas son las que hay que tratar de pensar antes de encarar cualquier proyecto nuevo de reuso. Lo que ya está hay que ir tratando de mejorarlo, obviamente. Bien, y en cuanto al caudal tenemos algunas virtudes y algunas dificultades. ¿Cuál es la virtud? Que es la que valoran mucho la gente, los regantes que hoy día utilizan este agua. Es que es agua de prioridad 1. ¿Por qué? Porque agua de prioridad 1 es la que se destina para abastecimiento poblacional. Vimos el gráfico ese del circuito que hace el agua para llegar al acre, y veíamos que la captaban las plantas potabilizadoras, que son las que tienen la prioridad 1. Ese caudal pasa por la población y termina en una planta depuradora y va a riego. O sea que aún en las peores situaciones de restricción que podamos tener, y que algunos lo venimos experimentando ya desde hace un tiempo, estos volúmenes siguen siendo constantes porque son agua que se destinó por la población. Después se trató, entonces eso es una virtud que tiene en cuanto al caudal, que ese volumen de agua va a ser siempre constante, y lo único que puede pasar con eso es que crezca, salvo que en algún momento la población cambie su comportamiento y empiece a gastar mucha menos agua de la que gasta, pero eso es bastante difícil de que se dé. Entonces siempre va a ser el mismo caudal o va a crecer. Eso es una virtud que tiene en cuanto al caudal este tipo de agua, de reuso. Y las dificultades que tiene es que en invierno se produce un incremento en la cantidad de agua que toda la planta. Si bien el incremento no es tan significativo, es leve, pero es un incremento, y esto va en contrapunto con la demanda. O sea, el consumo de agua en invierno es menor. Por eso es que, vieron cuando vimos la tabla de números, es mucho mayor la superficie que podría irrigarse en el invierno respecto del verano. Y esto es una dificultad en cuanto a la administración y al control de este tipo de zonas irrigadas con estos efluentes. Y bueno, y lo que les comentaba recién, que es para atender desde el punto de vista de infraestructura, es que el aumento excepcional ante contingencias climáticas. Hay en la red colectora cloacal hay un gran aporte de las evacuaciones pluviales de las casas, que terminan en la cloaca,
y eso influye notablemente cuando hay lluvias. El caudal de parte, en algunos momentos, en la gente de obra sanitaria, que son las que operan estos depuradoras más grandes, dicen que ha llegado a triplicarse el volumen normal en lluvias grandes, triplicarse el volumen normal de ingreso a la planta, y eso obviamente en algún momento tiene que salir, y sale por a riego al acre. Entonces estas son dificultades que se presentan respecto del caudal. Y por último, vemos qué virtudes y dificultades hay respecto de la calidad del efluente. Esa es otra foto del mismo canal que veíamos recién, por ahí en otro momento, pero ven que siempre está bastante cargado, y los dos taludes de los costados, y no sé si se alcanza a apreciar en la imagen, pero ven que está muy por debajo, las plantaciones que están a los costados están muy por debajo del nivel. Cualquier problema que tenga este canal inunda todo hacia abajo. Pero vayamos a lo que veíamos recién, que es lo que tenga que ver con la calidad del efluente y del agua que escurre por estos canales, que es, las virtudes son el aporte de nitrógeno y fósforo, que eso actúan como nutrientes, y que reducen la necesidad de aplicar nutrientes o químicos como fertilizante en esas zonas. Y las dificultades son que, en cuanto a la calidad del efluente, es que restringe la posibilidad de, en cuanto a cultivos, obviamente esto está especificado en la resolución 400, que ahí dice 400.00 y es 400.03, hay un error, y que existe un riesgo de que si la planta depuradora sale de régimen, salirse de régimen, para los que por ahí no están mucho en el tema, quiere decir de que algunos de sus parámetros de calidad se disparen a valores que no son aceptados o aceptables, y en ese caso, o sea, que dejen de funcionar como corresponden las plantas depuradoras, y en ese caso el efluente ya no puede utilizarse, no puede encuadrarse dentro de lo que acepta la resolución 400, por lo tanto hay que suspender temporalmente, o hasta que se solucione el problema, suspender el riego. Esto es una dificultad que presenta la calidad, o sea que es algo que usualmente con aguas claras no sucede, porque el agua clara siempre mantiene su misma calidad, salvo alguna instancia de contaminación en algún punto puntual, pero el río a lo largo del tiempo han mantenido su calidad, y no dependen no hay una planta de tratamiento aguas arriba que pueda modificar drásticamente la calidad del agua, por lo tanto no es un problema. En este caso sí, hay una planta depuradora que está funcionando, y si está funcionando bien, los parámetros de calidad están dentro de lo que se considera aceptable, y por lo tanto por eso se autoriza el riego. Si esa planta sale de régimen, es necesario suspender el riego hasta se solucione el inconveniente. Y otro, tal vez en menor grado, otra dificultad respecto de la calidad del agua es que durante el invierno aumentan los valores de conductividad eléctrica. Esto los productores que trabajan con estos efluentes ya lo saben, lo conocen, entonces lo manejan, pero es un aspecto a observar en cuanto a la calidad del efluente y de estas aguas. Básicamente, nosotros atribuimos tal vez este aumento de conductividad por una influencia en la freática, en la red colectora cloacal. Pero bueno, es una suposición difícil de probar, pero es la que más nos encuadra dentro de la lógica, que es que el aporte de freática en el invierno a la red colectora cloacal por algunas pérdidas, eso hace que la conductividad eléctrica en el invierno aumente. Bien, hasta ahí llego yo, y a partir de ahora Dani les va a contar un poco en detalle qué es lo que regula y cuáles son las especificaciones que hay dentro de la resolución 400, que es la que yo les mencioné varias veces. Muchísimas gracias, y cualquier cosa estamos en contacto. Bueno, gracias Maxi. Buenas tardes a todos. También le doy la bienvenida a los 3 inspectores que se encuentran presentes. ¿Me escuchan, cierto? Sí, Dani, perfecto. Ok, perfecto. Porque yo, a ver... Gorrita, a ver, aquí.
No puedo todavía... Compartir la pantalla. Exacto, a ver si puedo ahora. Primero que Maxi deje de compartir la pantalla. Claro, eso estoy Después viendo. ahí te va a Maxi no permitir. dejaba de compartir. Ahí voy. Compartí, Maxi, conmigo. Y hago clic en compartir y a ver, No. pantalla. Tienes que finalizar que estás compartiendo la pantalla. Pongo compartir y me abre el... A ver. Ahí está la Dani. Ahí está. Ahí. Bien, bien. Alguien hizo algo por mí. Muchas gracias. Debe ser la mano del león. Ahí volvió a salir la de Maxi. Ah, estoy poniendo la mía yo, a ver. Esa es la tuya. Yo veo la tuya, Dani. Ah, bueno. A ver, estoy intentando hacer la presentación. Ahí está. Lo que sí... Ay, bueno. Bueno, ya Maxi nos hizo algo de introducción respecto a la resolución 400 del 2003 del HTA, que es aquella que reglamenta, da el reglamento, establece el reglamento general de las ACRES. Yo principalmente voy a hablar respecto a los cultivos permitidos, a los métodos de riegos permitidos y a las recomendaciones respecto a las medidas de higiene y seguridad del agricultor. Bueno, la pregunta es, ¿qué se puede y qué no se puede cultivar en un acre? Bueno, viendo algunos artículos de la resolución, podemos indicar que la resolución misma establece que solo se puede implantar en los acres los cultivos autorizados expresamente por el DGI. Esto se hace en base a la calidad del agua, o sea, en base a la calidad del agua, al tratamiento que haya tenido esas aguas que son destinadas a reuso. Además, la resolución establece que los usuarios del acre, los regantes, están obligados a realizar tanto cultivo de verano como también de invierno. Esto es con el objeto de asegurar la toma y captación del agua durante todo el año. Esto es lo que decía Maxi, para que no salga agua del acre, de los límites del acre, durante el invierno. Además, también establece que los regantes del acre se encuentran sujetos, o sea, tienen prohibidos utilizar las tierras afectadas, que son las zonas del acre, para implantar otro tipo de cultivo que no esté permitido, u un uso no permitido proveniente del agua de reuso, o de otras fuentes de agua, aunque tengan derechos de provisión superficial o subterránea. Además, el usuario del acre, los regantes del acre, tienen la responsabilidad exclusiva de contar con fuentes de agua potable para consumo animal y para consumo humano. Entonces, viendo la resolución 400, en su anexo 1 nos da una clasificación de acuerdo al nivel de tratamiento, en la clasificación de los cultivos permitidos, de acuerdo al nivel de tratamiento que haya tenido el efluente cloacal. Y lo clasifica en dos categorías. En la categoría A se van a irrigar aquellos cultivos que hayan, que se vayan a regar con un tratamiento primario. Y la categoría B están los cultivos que se van a irrigar con efluentes que hayan tenido un tratamiento secundario. Entonces, viendo la categoría A, podemos decir que incluye aquellos cultivos que no son aptos para consumo humano, preferentemente forestales de hojas perennes. Bueno, este no es un forestal de hojas perennes, pero sí hemos puesto esta fotito porque es un cultivo no apto para consumo humano, y es una foto del acre campo espejo, que hay plantaciones de palmeras. También dentro de la categoría A, tenemos aquellos cultivos cuyos forestales, hojas, bulbos, tallos y tubérculos
necesariamente, sí o sí, pasen por un proceso industrial, ya sea calor, secado, esterilización, fermentación, enlatado, o algún otro proceso que asegure la destrucción de los agentes patógenos antes del consumo humano. Ahí podemos ver la fotografía que pueden ser frutas y verduras para conservas, como peras, tomates, chaucha. Podemos ver la vid que sea para vino. Bueno, otro tipo de cultivos son los cultivos forrajeros, recolectados y secados al sol antes de que vayan a ser consumidos por los animales. Bueno, y ya entrando en lo que sería la categoría D, la resolución nos indica aquellos cultivos, estarían incluidos aquellos cultivos que producen frutas, tubérculos, bulbos, tallos y hojas que se pelan o cocinan antes de ingerirse, o que están sujetos a un periodo de estacionamiento antes de su consumo. Acá podemos decir el ajo, podemos ver, por ejemplo, acá tenemos una imagen de la zanahoria, que la zanahoria no está permitida, pero sí está permitida si previamente, o sea, si luego de ser cosechado es llevado a un lavadero. Seguimos con la categoría B, que serían aquellos pastos y forrajes verdes para pastaje directo. Pero siempre recordando que, que las vacas lecheras no pueden pastar en estas tierras mientras se encuentran humedecidas con el agua de reuso. Además tenemos cultivos cuyas partes vegetales para consumo humano no entren en contacto directo con las aguas de reuso, o que no se arranquen del suelo. Por ejemplo, podemos indicar árboles frutales y viñas, pero siempre teniendo la precaución de que las frutas que se hayan caído al suelo no sean consumidas, no deben ser consumidas. Otro más serían aquellos cultivos para consumo humano que generalmente se consumen, para la redundancia, solo después de ser cocinados, como ser el choclo, zapallo, berenjena, el caucil, las papas, las chauchas. Pero siempre se debe tener en cuenta que se debe dejar de regar con el agua de reuso por lo menos un mes antes de la cosecha y o del consumo del producto. Y este ya sería el último, que sería aquellos cultivos que sean para consumo humano, cuya cáscara no se come, como ser el melón y la sandía. Pero siempre se debe tener en cuenta que se debe evitar que el agua de reuso no vaya a estar en contacto con estos frutos. Y ahí terminamos con la categoría A y categoría B, pero bueno, vale comentar que dentro de la categoría B están incluidos los cultivos de categoría A. Es decir, que si yo tengo un acre que voy a irrigar con un efluente que posea un tratamiento secundario, puedo implantar tanto cultivos de la categoría A como de la categoría B. Ahora, si tengo un acre que voy a irrigar con un efluente que haya sufrido un tratamiento primario, solamente puedo implantar cultivos que estén dentro de la categoría A. ¿Y qué no se puede cultivar en un acre? Espera. Bueno, está totalmente prohibido regar con aguas cloacales, cultivos que se vayan a consumir en fresco, que se cosechan y distribuyen en forma inmediata y o que tengan contacto directo con el agua de riego, como es el lechuga, chicora, pimiento, el tomate. El tomate cuando es para consumo en fresco no está permitido, pero si el tomate va a industrialización, ahí sí está permitido. Era uno de los puntos que vimos en las categorías. Bueno, además de esto, es importante recordar que la cosecha se debe realizar 4 semanas después del último riego con agua de reuso. Es decir, que se debe contar con agua segura si es que se debe seguir regando durante estas 4 semanas. No se deben recoger frutas caídas en el suelo.
Y además también se deben eliminar las frutas y verduras dañadas. Eso por un lado, viendo la parte de los cultivos. Ahora, viendo las medidas de protección del agricultor que trabaja en un acre, bueno, es importante que se coloquen guantes impermeables al momento del laboreo, en la tierra, que usen barbijos, hoy en día tan conocido, tan utilizado, que usen antiparras, que usen zapatos cerrados, que sean impermeables, que se laven bien las manos con agua segura y jabón luego del laboreo en las tierras humedecidas con aguas tratadas, aguas fecales tratadas, o antes de ingerir alimentos o si van a cocinar, digamos. Y además también la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que estas personas que han estado trabajando en el acre, luego de hacerlo, se laven todo el cuerpo con agua segura y con jabón. También se recomienda que se utilicen repelentes, ya que existe la posibilidad de la proliferación de vectores, de insectos. Como también se recomienda que se utilicen herramientas y no estar en contacto las manos con la tierra que puede estar humedecida con estas aguas tratadas. Por eso se indica utilizar mangueras antes que regaderas, mangos largos antes que paletas. Y también se recomienda que el agricultor se retire el calzado antes de ingresar a la casa, ya que este puede contener barro, humedecida con estas aguas tratadas, y que pueden ingresar estos patógenos a su vivienda. Y ahora si seguimos con los métodos de riego permitidos en un acre, está indicado en la resolución 400, de la que venimos hablando, como también las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Y los métodos permitidos son, dentro del riego superficial, por melgas sin pendiente, por surco sin desagüe al pie, riego subsuperficial y riego localizado. Bueno, melgas sin pendiente al pie es el riego que se realiza en sectores delimitados por bordos de tierra, con la lámina de agua necesaria para irrigar el área que se desea, siempre evitando la salida del líquido a sectores aledaños. Seguimos con el riego por surcos, sin desagüe al pie, donde el líquido se distribuye mediante surcos. De acá las recomendaciones es evitar la existencia de desagües, como también el anegamiento o encharcamiento de sectores próximos a los surcos. Asimismo, permitir, o sea, que se pueda realizar una circulación de personas y de equipos sin que tengan contacto con el líquido. Después tenemos el riego subsuperficial, que son el agua acá se distribuye por sistemas de tuberías enterradas que saturan el perfil de las raíces de los cultivos y evita una infiltración excesiva hacia el subsuelo. Y por último, venimos acá y tenemos el riego localizado por goteo, donde el líquido circula a través de tuberías o cintas con emisores por goteo, generando una banda húmeda al pie de las plantas. Acá hemos colocado una imagen del acre campo espejo, donde se utiliza riego por goteo, estas son plantaciones de tomate. Bueno, los métodos de riegos más recomendados por la Organización Mundial de la Salud y por la resolución 400, principalmente son los subsuperficial y localizado. Esto es porque promueven una mayor protección a la salud de los agricultores,
porque permiten un uso más eficiente del agua y porque además dan mayores rendimientos. Además, se debe considerar, se debe tener en cuenta que no se debe realizar almacenamiento temporal en el suelo de los cultivos, que se hayan cosechado. Esto es porque estos cultivos pueden llegar a contaminarse con el agua de reuso, de tal manera que anularían los impactos positivos de otras barreras precautorias que hemos intentado ir poniendo. Además, está prohibido el riego por goteo, por aspersión, por pivote o aspersión, esto que vaya a proyectar el efluente hacia la atmósfera. Y además se debe evitar el estancamiento de aguas residuales tratadas, esto también es por la posible proliferación de vectores. Después, Maxi le habló algunas declaraciones juradas, hicimos un relevamiento mediante declaración jurada en los 2 acres principales, Campo Espejo y Acre Lavalle. Esto se ha realizado durante un año más o menos, fines del 2018 y fines del 2019. Esto fue con la intención de relevar los tipos de cultivos implantados en los 2 acres más grandes de la provincia, los métodos de riego utilizados, como también el destino de estos cultivos implantados. El resultado que tuvimos fue bastante bueno, fue muy bueno, porque ambos acres nos dieron muy poco porcentaje de cultivos no permitidos, que hoy en día ya los inspectores nos pueden confirmar, han sido retirados porque esto se notificó. Y después, además, se ha comenzado, en realidad se está comenzando una campaña en conjunto de irrigación con la Municipalidad de Las Heras, en el Acre Campo Espejo. Esto es una campaña de concientización respecto a justamente los cultivos permitidos en el Acre. Esto sería, esta campaña se hace entre los regantes del Acre Campo Espejo. Esto ha sido todo con el apoyo del inspector Rodolfo Pérez. Y bueno, esta campaña principalmente ha sido esto lo que hemos visto, o sea, los métodos de riego permitidos, las medidas de protección de los agricultores, los cultivos permitidos, y bueno, en eso estamos en este momento. Esto era como para darles un comentario. Y ahí terminamos. Lo mío era cortito. Bueno, Dani, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo le hago una pregunta a Daniela. No sé ¿Quién si habla? me escucha. Edgardo. Edgardo Juárez, ¿cómo estás? Ahí te veo. Bien. Daniela, dijiste que para poder cosechar uno de los requisitos es que 4 semanas antes dejen de regar. ¿Tenemos algún tipo de cultivos que necesiten agua o no tenemos cultivos en ese sentido? Porque ¿cómo haces para controlar que no rieguen esas 4 semanas? Claro, bueno, eso está indicado en la resolución, está estipulado en la resolución, lo establece. Deberían contar con otras fuentes de agua en el acre, ya sea superficial o subterráneo. No sé si ahí apuntaba tu pregunta. Sí, era así. Si teníamos algún tipo de cultivo, no se me ocurría si teníamos alguno, pero si tenemos alguno, voy a decir que tienen que justificar que tiene otro tipo de riego. Claro. Mira, yo pienso que los inspectores son los que más claramente nos pueden decir, porque ellos están ahí en campo, si hay alguno que ocurra eso. Y Florencia consulta en caso de consumir los alimentos, ¿cuáles serían los riesgos para la salud?
Y principalmente está el tema de los patógenos, por eso se deben lavar bien los cultivos antes de consumirlo. En realidad no habría en este momento, creería, cultivos que no estén permitidos en los acres. Sí. Pero en caso deberían ser o bien cocinados, principalmente, o por ejemplo, que consumimos melón o sandía, bueno, hay que lavarlos bien, no deberían estar en contacto con el agua, pero bueno, uno por las dudas tiene esa precaución. Bien, Dani. Le hago una consulta, no sé si al Maxi o a alguno de los inspectores, que por ahí Maxi lo sabe contar siempre en sus charlas, es cómo haces el tratamiento del agua de las piletas, cuando llega el agua cruda y cómo sale, cómo pasa por la serie de las piletas, por ahí para poder comentarlo. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, habla el doctor Mota. En primer término, nosotros trabajamos con la planta de Aysán. Aysán toma muestras de agua semanalmente. Y nosotros tomamos muestras de agua mensualmente y hacemos cada uno nuestras determinaciones en distintos lugares. Y luego cotejamos. De todas maneras, Aysán también manda a Policía del Agua cuáles son las determinaciones químicas que sacan del agua. El tratamiento es aeróbico, anaeróbico y posteriormente tiene una clorificación. Quiere decir que cuando el agua sale al canal de fuga, ese agua en donde empieza la infección, ese agua está apta para riego. Y nosotros no solamente nos manejamos con la resolución 400, sino que hay determinaciones específicas de la Organización Mundial de la Salud que determinan cuáles son las características que debe tener ese agua para considerarla de riego y cuáles son qué es lo que se puede cultivar o no. Y como decía muy bien la ingeniera, todo lo que se puede hacer, aparte de pasto, aparte de viña, aparte de olivos, etcétera, etcétera, son aquellos productos que para el consumo humano previamente deba hervirse o pelarse. Es cierto que hay muchos de esos cultivos que llevan mucho más de 30 días en poder comerse. Por ejemplo, el ajo. El ajo, una vez que se cosecha, se lleva a los galpones correspondientes, se dejan secar, normalmente 40, 50 días, se dejan secar, luego se pelan y posteriormente se exportan. Dentro de mi acre está dentro de los 5 exportadores más importantes de la Argentina de ajos, a todo el mundo, porque van a China, van a Tailandia, una parte importante, van a Brasil, etc. Es decir, que nosotros como inspectores tenemos la obligación de ver y de que nadie haga un cultivo prohibido. Por ejemplo, el año pasado un productor hizo un tomate. Nosotros hicimos, le di una semana para que me entregara el contrato a fábrica, no lo pudo entregar, tuvo que arar ese tomate. Es decir, nosotros tenemos la competencia territorial. Y el subdelegado de agua del río Mendoza, el ingeniero Nordestrom, tiene la jurisdicción, que son cosas distintas, pero en definitiva, sin jurisdicción no puede haber competencia y sin competencia no hay jurisdicción. Quiere decir que si bien las inspecciones somos autónomas y autárquicas, dependemos del Departamento General de Irrigación y trabajamos con el Departamento General de Irrigación. Así como también trabajamos, en mi caso, con Aysán, que es el que nos provee el líquido, que todavía no sabemos porque no hay resolución que diga
si es agua, no es agua, es efluente, líquido. Bueno, no importa, pero nos manejamos también con la ley de agua. Y para responder también la pregunta tuya, Maxi, respecto de en el invierno que tenemos un problema serio con la cantidad de líquido que viene, y ahora que se está ampliando la planta de Aysén, tuvimos que sí o sí hacer una obra muy importante, que empezamos con 1 millón de pesos y ya llevamos 3, en conjunto con Aysén y la inspección, con 3 cámaras dentro de la inspección y una cámara en la salida de la última pileta, en donde vamos a mandar más del 50% de el agua, hablemos de agua, entonces lo vamos a mandar por pendiente. Quiere decir que se va a alivianar el canal aproximadamente en un 50%. Eso nos va a traer muchos beneficios. Primero, porque si hay un pulso de agua importante por una gran lluvia, o por ejemplo, como nos pasó el año pasado, un viento sonda, lo dejó a la valle sin electricidad, y se nos pararon las 5 bombas de la inspección, y el canal se nos fue. Entonces, bueno, tuvimos que hacer una inversión. Y éramos ricos, ahora hemos quedado pobres, pero tenemos una obra muy importante que estamos haciendo, conjuntamente con Aysén, que pusieron sus ingenieros, hicieron todo el proyecto, luego se aprobó el proyecto, nos mandaron la gente para que fueran viendo cómo lo hacíamos nosotros, la inspección compró todos los materiales y los regantes han puesto la otra parte de dinero para terminar de hacer la obra, porque es una obra que beneficia a toda la inspección. Quiere decir que con esta obra nosotros vamos a quedar prácticamente sin problemas de pulsos fuertes de agua. Bueno, eso era lo que quería decir nada más. Dani, Maxi, Sebastián Obrón pregunta algo parecido a Edgardo, dice ¿cómo es el mecanismo de control? Es decir, ¿cómo se asegura el DGI que entre el último riego y la cosecha transcurren 4 semanas? No tiene justo micrófono, por eso no puede preguntar. Bien, hola, ¿me escuchan? Perfecto. Bien, bien, le contesto yo, si bien no estoy en el área, pero más o menos cómo funciona. La disponibilidad operativa para controlar en todas el acre en detalle y cada vez que se para el riego de un cultivo es bastante complicado. Por eso es que se pide la consignación mediante declaraciones juradas en las cuales el regante o el productor se hace responsable de qué es lo que planta y de qué forma lo trabaja, teniendo en cuenta, tomando conocimiento obviamente de la reglamentación que hay al respecto. El departamento lo que hace es, si bien aparte de tomar muestras a nivel de la Dirección de Policía del Agua, y también lo hacen eventualmente las subdelegaciones, es cada tanto dar una vuelta, o cuando se sabe que viene algún levantamiento de alguna cosecha, o que va a pasar esa situación, darse una vuelta y un poco no supervisar, sino más bien, o sea, mirar o controlar, pero obviamente es imposible. Deberíamos estar las 24 horas del día o en el campo o También esto influye muchísimo, ayuda muchísimo el trabajo de la inspección de cauces, porque la inspección de cauces también es responsable junto con el productor de lo que sucede dentro de sí. Entonces en esto también las inspecciones de cauce aportan un montón de ayuda en la parte operativa para controlar. Ellos están permanentes en el campo, entonces saben, ahí recién planteó una situación el inspector que tuvieron que levantar una plantación de ajo, por justamente un incumplimiento. Eso lo detectó la inspección. Entonces hay un trabajo, digamos, en conjunto entre inspección de cauce y las subdelegaciones y desde sede central la Dirección de Policía del Agua, en que cada uno en sus tareas de control de lo que le corresponde en cuanto a su jurisdicción puede detectar los incumplimientos. Si se detectan, se sancionan, obviamente.
Yo tengo una pregunta. Va, 3. Muy bien, adelante. Bueno, a ver, si me desburran en esto, porque a veces uno trabaja en el área y bueno, surgen esas dudas que quizás nosotros no lo tenemos tan aceitado, entonces estaría bueno saberlo. Por ejemplo, ¿qué requisitos deben tener en cuenta para que se cree una inspección para controlar ese acre, digamos? O sea, tiene que tener un volumen especial, una cantidad de usuarios específica, una superficie para regar, o sea, es como, no es lo mismo una planta depuradora pequeña que una grande, como por ejemplo, no sé, se me ocurre de donde trabajo en la zona este, no es lo mismo la planta de San Martín que de Barriales, entonces creo que para unas sí aplica el tema de crear una inspección y en otras no, pero ¿qué es lo que indica? O sea, ¿en qué momento se decide crear una inspección para estas áreas? Esa es una. Bueno, largo todas. No, pará, vamos de una, por lo menos esta te comento yo lo que entiendo al respecto. No está reglamentado exactamente de decir, no sé, cuando tenés 2 usuarios, 3 usuarios, en algún momento seguramente vamos a llegar a esa instancia, pero ni tampoco en cuanto a volumen. Lo que sí es que, de hecho, hay funcionando hoy día varias acres con pocos usuarios, y eso se maneja a nivel convenio. Convenios en donde eventualmente participa el DGI, el usuario y el generador del efluente. Y a veces interviene hasta el municipio si es que no es el generador. Con convenios se puede manejar. En el momento en el que empiece a crecer el número de titulares, digamos, de propiedades que utilizan, eventualmente siempre va a ser conveniente generar una inspección de cauce, porque eso también facilita justamente las tareas de control y la parte administrativa y en cuanto a su disponibilidad de recursos para llevar adelante los inconvenientes. Ahí acaba de contar la experiencia del inspector del Acre en Lavalle, de que a través de la inspección se hizo una obra importante, y eso lo hacen solamente porque están organizados como inspección, lo pudieron hacer, porque vienen ahorrando dinero desde hace un tiempo, porque tienen la capacidad no sé, de poner y financiar alguna parte de la obra a los mismos regantes, y también tienen otra entidad para presentarse ante el Departamento General de Irrigación y pedir también financiación. Las inspecciones de cauce sabemos que pueden financiarse a través del DGI, no sé hoy día cómo está ese tema, pero normalmente ha sido así. Entonces el hecho de estar organizados como inspección siempre es favorable. Ahora, si hay un solo regante o son 2, tal vez sea más complejo generar una inspección de cauce que tratar de mantenerse con convenios entre el operador de la planta depuradora y el Departamento General de Irrigación, y si es posible que intervenga la municipalidad de la jurisdicción, mucho mejor. Pero no está reglamentado de que a partir de qué momento, de qué volumen o de qué cantidad deban tener una inspección o no. Me imagino que eso surge a partir de la necesidad o del crecimiento de ese acre. Bueno, es lo mismo empadronar que dar un permiso anual, y esa era una, pero bueno, como me mencionas estos convenios, que también es importante saberlo. De todas maneras, yo escuché en tu charla que dijiste que en el acre de Campo Espejo están empadronados, y en el acre de Paramito, si no me equivoco, tenían un permiso anual. ¿Es lo mismo o no? No, o sea, no es, en realidad todos los acres, las 2 acres están empadronados. Son todos figuras de permiso precario. Esa es la figura que tiene, o sea, no sé si es el 100%, pero está por ahí. Son permisos precarios. Lo de anual que me escuchaste decir tiene que ver porque tienen autorización para riego durante todo el año, y hay algunos permisos que están dentro de una resolución que es la 500, que son solamente de invierno, justamente por la necesidad de que haya más usuarios durante el invierno, porque
disminuye la demanda y aumenta la oferta de volumen de agua, entonces se abre o se amplía la superficie irrigada en el invierno. Pero ¿qué es lo que hace falta? Que cuando venga el verano, otra vez esos ya no tienen permiso para riego, porque si no quieren regar todos, eso también es un problema. Entonces, hay algunos permisos que son anuales, por eso me escuchaste decir anual, son permisos precarios anuales. Eso quiere decir que riegan durante todo el año con el efluente. Y hay otros que son permisos precarios, pero de invierno, porque esos están encuadrados dentro de la resolución 500, y eso solamente durante un periodo de 6 meses, que abarca el invierno, y que durante esa época tienen permiso para regar, y tributan la mitad del valor que corresponde al pago por el uso de este efluente. Bien. Y la última, y no molesto más, pero son dudas que me surgen a través de preguntas que me saben hacer. Por ejemplo, si yo tengo una planta depuradora, ¿sí? Con un volumen importante, que se ha creado hace muy poquito, y me consultaron que si podían ser ellos, los mismos operadores de esta planta depuradora, los que tuvieran su acre. Sí, ellos es como una propiedad de un municipio y quieren ellos ser los usuarios mismos de este tratamiento de la depuradora, y en ese caso, ¿cómo los controlamos? Si a futuro estoy hablando, si fuera que es muy grande la superficie y todo eso, nosotros los podemos empadronar o hacer este tipo de convenio que vos mencionabas. Sí. O sea, es bueno, entre comillas, que sea el mismo operador de la planta el que va a hacer reuso, porque obviamente él se va a autorregular, o sea, en cuanto a la calidad, o sea, es solamente un actor el que interviene ahí, pero sí, o sea, igual que el tema de empadronamiento, el empadronamiento surge a partir de que se genera la inspección. Yo no sé si hay algún empadronamiento para quienes están dentro de convenios. La verdad que no lo sé, pero eso es un punto que deberíamos tal vez regular, si es que no está avanzado el tema. Por ahí a lo mejor es algo que del área a lo mejor ya lo tienen avanzado, yo lo desconozco, a lo mejor en algún momento lo podemos conversar con Tere, porque alguna de las chicas que están en el tema, pero me parece que está la intención de regular en qué punto se empadrona, cómo se tributa. Yo creo que está eso bastante hablado. Lo que sí creo que a la fecha no está reglamentado. Y me consultaban eso. Entiendo que seguramente nosotros, si no se puede hacer un convenio o algo porque no hay una inspección generada, pero podemos controlarlos a través del área de contaminación o de la Dirección de Policía y Calidad del Agua. Me imagino como hacemos con un establecimiento industrial hasta que se genere algo más, una inspección. Así que bueno, gracias Maxi por sacarme todas esas dudas. De nada, el convenio lo pueden hacer aunque no empadronen, o sea, de hecho justamente es para salvar no quede en el aire y que estén bajo una instancia de control dentro de un convenio, hasta que surja un empadronamiento o, avanzado el caso, una inspección. Ok, gracias. Bien, no Maxi, sé si alguien... Ahí está. Le hago la última mía, no sé. No sé si Maxi o alguno de los inspectores o Mario, ¿qué pasa si se vuelca agua que viene sin tratar a los canales de riego común, al agua superficial común? ¿Hasta dónde pueden regar los cultivos, si se mezclan? ¿Hay alguna reglamentación? No sé cómo se maneja ese tema. Bueno, ese tema es el tema, porque sobre todo en el Gran Mendoza, el tema especialmente de lo que hace a ISAM y su sistema de conducción, está obsoleto, o sea, tiene más de entre 40 y 50 años. Entonces,
en los diarios ha salido, y si no denuncia, cada 2 por 3 tenemos que estar asistiendo, sobre todo la subdelegación y nosotros de sede central, del Río Mendoza me refiero, a este tipo de eventos donde se rompen cañerías y bueno, Aysán por ahí no tiene la mejor forma que derivar a un cauce de agua, a un curso de agua bajo jurisdicción nuestra o a un curso de agua de hidráulica que a los pocos metros desemboca principalmente en el cacique Guaymallén. Entonces, esto para nosotros son contingencias y tenemos que armar todo un plan de contingencias, salir a avisar a través de la subdelegación del Río Mendoza a los usuarios regantes de agua abajo que está ocurriendo tal evento, que dejen de regar por el riesgo potencial que implica, si bien estos vuelcos pueden producir con el canal se han producido con el canal sin dotación y con el canal dotado. O sea, con el canal dotado va más diluido, o sea, si bien la contingencia es igual, se avisa y todo, pero el riesgo es menor al ir un efluente crudo cuando no está dotado que al ir diluido. De todos modos, las medidas que se toman es sale a los usuarios de aguas abajo que está sucediendo tal situación, se hace a través de la subdelegación de agua del Río Mendoza, y emplazar a ISAM para que proceda a remediar de inmediato el tema. De inmediato no lo remedian nunca, porque son obras que llevan su tiempo, digamos, hay que decir la verdad, es lo que ocurre. Son obras que llevan su tiempo, digamos, el cambio de una cañería o un tramo de cañería no se hace de un día para otro. Por eso uno, si bien le pone cese inmediato, pero sabemos que no ocurre así. Lo que hemos exigido a ISAM, que no es más, ocurrido estos eventos, avise en forma inmediata tanto al Departamento General de Delegación como a través de los distintos medios, de difusión y de las redes sociales, de que ha ocurrido tal evento en tal lugar y que está trabajando en el tema. ¿Y por qué esto? Porque si no después vienen las denuncias, que es todo otro tema también que padecemos a través del Departamento de Irrigación, su delegación en general, o elección como ente, ¿no es cierto?, que vienen a denunciar situaciones de que irrigación permite el vuelco, que es una fatal, ¿no es cierto? Pero bueno, hay una realidad que nosotros no le podemos prohibir a la gente que vaya al baño. No podemos dejar de ir al baño y apretar el botón del inodoro. Eso lo hacemos todos los días, ¿no es cierto? Entonces es un tema que es difícil de solucionar si digo Aysán porque es el que tiene mayor cobertura con estos problemas. También municipios como Luján, como Maipú, que también tienen estos inconvenientes. El tema es que hay que invertir muchos millones de pesos, pero hay que empezar de una vez para invertir e ir modificando y cambiando el sistema obsoleto de conducta que tiene gran... No sé si he sido claro. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, excelente, Mario. Una consulta. Respecto a las tarifas, ¿es más barato el agua que se entrega por reuso? Así hay que sacar la común, digamos. Pero iba a comprar un caño cuadrado. Un caño de 3,5. No lo movemos más, ¿no? Iba a comprar, ¿viste? Pero justo me dice hay unos micrófonos que tiene que desactivar. Sí, a ver, le vamos a pedir a Maxi, sino que silencia a todos. Como que está activado, yo lo estoy tratando de ubicar para que... Bien. Dale, Maxi.
Está habilitando no sé cómo silenciar a todos, pero de todos modos contesto. Sí, no sé quién preguntó si era más barato. Sí, no es mucho, porque tiene que ver, o sea, hoy día los que están empadronados están dentro de una inspección de cauce, y la inspección de cauce tiene su presupuesto en base a los proyectos o al mantenimiento y funcionamiento de su estructura. Entonces eso, lo que tenga que ver con inspección de cauce, varía de acuerdo a la organización que tiene la inspección. Lo que sí no está incluido en que es todo lo que tenga que ver con dique, porque obviamente no proviene del dique el agua, entonces eso no está dentro del pago. A lo mejor alguien de la parte de recaudación, no sé si hay alguien nos puede especificar más en detalle, pero sí, en comparación, es un poco más barato el agua de reuso que la otra. Ahora, si la inspección ha generado o tiene en perspectiva alguna obra, tiene algún ahorro previsto, o tiene costos altos operativos, y a lo mejor compite un efluente con el otro. Pero eso también es bastante variable. Gracias, Maxi. Yo, respondiendo un poco a lo que preguntaba el señor Uraski, quiero ponerle en conocimiento, bueno, a todos los que estamos escuchando, que todos los inspectores de acres, todos los acres verdaderamente, o las acres, estamos obligados a lo que se llama vuelco cero. Nosotros no podemos volcar a ningún canal que no tenga el agua con las características que sale de la planta y que finaliza en el área. Por eso es área. Cuando dijimos por qué se llaman acres, porque son áreas de cultivos restringidos especiales. El agua que sale de la planta tratada no puede pasar a otra área, sea una zona de riego, sea un canal secundario, principal. No puede salir del área. Por eso es acre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en invierno nos sobra agua, en las últimas propiedades, antes de llegar al río, hemos hecho piletas, hemos hecho reservorios. Entonces, verdaderamente estamos dando cumplimiento a lo que se llama vuelco cero. Sí, perfecto, doctor Mota, clarísimo lo suyo. La pregunta de Ricardo iba al tema de las contingencias que ocurren en la red de conducción antes de llegar a la planta de tratamiento. Entonces, por eso es mi explicación de todas las medidas que tomamos, que generalmente se dan a la altura, porque un tramo está muy destruido, lo que es el Casino de Mendoza, de ahí hacia el norte, unos 2 kilómetros, es una zona donde hay daños prácticamente, diría, cada 15 días tenemos un evento. Entonces, bueno, se rompe la cañería y el efluente, bueno, tiene que seguir escurriendo, no va por la calle, entonces va a los cauces, que en este caso es el Cacique Guaymallén. Entonces, las contingencias que tomamos desde irrigación es avisarle a los usuarios que están regando por el Cacique de que va el agua, digamos, con una carga, digamos, no microbiológica, no tratada, porque es agua cruda. Entonces, para tomar ese tipo de recaudo. Pero desde ya lo que usted dice es muy claro en cuanto a que lo que es las acres son áreas de cultivos restringidos. O sea, el agua tiene que manejarse en esa misma superficie y quedar ahí. Por supuesto que sí. Sí. Por eso, a la pregunta que habían hecho hace un ratito, si podían los mismos usuarios del acre ser los que manejan la planta de tratamiento, es mi opinión, esto no está en ninguna resolución. Yo entiendo que no es beneficioso. ¿Por qué?
porque es mucho mejor que sea una entidad pública o una entidad mixta la que haga el tratamiento. En este caso, AISAN, ellos están preparados, ellos tienen laboratorios, tienen todos los ingenieros, tienen el manejo del agua de hace años y años. Entonces ellos saben cómo tratar, cómo hacer el tratamiento. Entonces, yo creo que no es beneficioso para nadie que sean los mismos personas que van a regar las que tengan el manejo del agua, el manejo del tratamiento. ¿Por qué? Porque no se puede ser juez y parte. Yo mañana tengo un problema de una adulteración de producto y se me intoxican 20 personas y vamos a hacer los mismos. Quien tenemos la responsabilidad de la inspección, que estamos haciendo el tratamiento. Creo que no es así, no debe ser así. Pero les repito, es una opinión mía respondiendo a lo que la señorita, la señora nos estuvo preguntando recién. Y respecto de lo que usted decía, es cierto, las cañerías están destrozadas, tenemos problemas en el invierno por las naves freáticas que suben y nos llenan de agua la infección y una serie de cosas. Pero desgraciadamente eso son inversiones que debería hacer AISAN. Yo creo que tendría que intervenir el Departamento General de Irrigación de alguna manera, en alguna mesa en común, de ver cuáles son las primeras y necesarias medidas a tomar. Porque los acres son interesantísimos, es el agua del futuro, porque en el futuro Mendoza va a seguir creciendo en población, sin duda. Y cada vez más, como dijo usted, más personas van a nacer, van a ir al baño, van a lavar sus veredas y una serie de cosas, y cada vez nieva menos, y cada vez tenemos menos agua superficial, y cada vez tenemos menos agua subterránea. Quiere decir que el acre va a ser el agua del futuro. Entonces, yo creo que hay que darle un poco más de envergadura, un poco más de importancia a este acre, a los acres. Por eso que yo creo que AISAN, que está preparada, AISAN es una entidad que está preparada para manejar este agua cruda y sacarla como agua de riego, y con un muy buen tratamiento secundario. Nada más eso es lo que le quería comentar. No, yo pienso lo mismo que usted, doctor Mota, que el tema de ser juez y parte ahí en ese caso puede ser contraproducente. AISAN ha demostrado a través de muchos años la experticia que tiene en cuanto a tratar los efluentes. Si bien épocas atrás, hace 20 años atrás, cuando era otra razón social, bueno, teníamos nuestros problemas, nuestros enfrentamientos a nivel de técnicos, pero bueno, pero hemos aprendido y ellos han aprendido también a hacer las cosas como corresponde, y realmente el efluente que sale tanto de Campo Espejo como de Paramillo es un efluente de muy buena calidad. Hay que ir acompañando el crecimiento de la población, como usted dice, con mayor cantidad o mejorando el sistema, ampliándolo, para poder también poder ampliar el acre. Y con respecto a actuar sobre AISAN o tener irrigación, por supuesto que estamos permanentemente. El problema es que manifiestan, y que es una realidad, que no hay dinero de parte de la empresa, no tiene dinero para poder invertir. De todos modos, hay un compromiso asumido en una reunión que se hizo en el departamento de Tupungato, si bien no tiene nada que ver en este caso con Paramillo ni con Campo Espejo, pero sí con efluentes cloacales, en empezar ya a trabajar en el sistema de tratamiento y reuso de los efluentes de Tunuyán, donde se uniría también, se va a unir Tupungato y se va a irrigar en la zona de la margen derecha del río. De esta forma, de verter, por más que tenga un pretratamiento, porque está
subdimensionada, quedó subdimensionada la planta de Tunuyán para la cantidad de fluente o de gente que hoy está vertiendo, ¿no es cierto?, a ese sistema de tratamiento, pero hay un compromiso ya asumido con la provincia para empezar a trabajar en optimizar el sistema de tratamiento y el posterior reuso para dejar de arrojar un efluente con un tratamiento poco adecuado, por decirlo elegantemente, al río Tunuyán y que después termina en el Carrizal. Así que bueno, hay indicios ya con hechos concretos de trabajo, y lo ideal sería, por supuesto, empezar a trabajar en el cambio de toda la red de tubería para conducción que está tan obsoleta, digamos, bueno, por lo menos por tramos, pero ir asumiendo compromiso, porque no se va a hacer de un año para otro, lamentablemente, todos somos conscientes, pero sí hay que empezar para en algún momento terminar y mejorar, digamos, el sistema de conducción para minimizar los riesgos a la red hídrica, ergo a los usuarios de la misma, ¿no es cierto? Así que bueno, disculpen si me extendí demasiado. Bueno, Mario, si les parece, con esto damos por finalizado la capacitación de hoy. Así que bueno, agradecerles como siempre a todos el sumarse, el estar, el consultar, el participar. Así que bueno, la próxima semana tenemos 2 capacitaciones más. El martes tenemos atención de usuarios y 0800, que quizás es específico para quienes estén desarrollando esa actividad. Y el día jueves tenemos GDE con el tema de licencias, permisos, franquicias. Así que bueno, como siempre, ya les acercaremos la invitación y bueno, los esperamos. Así que gracias Mario, gracias Maxi, gracias Daniela, y le mandamos un beso grande a Tere, que siempre también está con todo esto y siempre colaborando y dispuesta. Así que bueno, desde el Departamento de Desarrollo y Capacitación, gracias. Gracias. Que, bueno, gracias a todos ustedes también por participar, y bueno, y excelente los dos expositores, tanto Daniela como Maxi, y están dispuestos a responder fuera ya de este evento las preguntas o las dudas o inquietudes que puedan existir para eso, y todos nos alimentamos, nos retroalimentamos. Un gusto haber compartido, y con los inspectores, con los 3 inspectores también, un gusto haber podido compartir las experiencias de ellos, porque son muy enriquecedoras, así que muchísimas gracias por participar a los 3 inspectores. Bueno, que esté muy bien y bueno, buen fin de semana. Gracias. Buenas tardes. Gracias por todo y gracias por la invitación. Buenas tardes para todos. Buenas tardes y gracias por la exposición. Gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Saludos, Rolly. Gracias, buenas ¿Cómo va? tardes. Gracias, inspector de clases. Gracias por enseñar.